Alguien como tú, que carece de una educación adecuada, no tiene por qué entrometerse en los asuntos de nuestra estimada familia. Abandona este lugar inmediatamente. En ese instante sentí que la fuerza se drenaba de mi cuerpo y una ola de mareo me invadió por los años que había pasado sirviendo a mi suegra con dedicación. Ese esfuerzo se rompió como un cristal frágil. Heather me miró con una mirada gélida. ¿Por qué estás tan callada? Date prisa y vete. ¿O planeas quedarte aquí viendo mis labios temblorosos? Heather levantó aún más la voz. ¿De verdad creías que no me daba cuenta? La familia Willis, con todo su prestigio, podría seguir siendo parte de esta casa. Tal audacia muestra tu verdadera naturaleza. Un dolor agudo atravesó profundamente mi pecho, y las lágrimas contenidas por tanto tiempo comenzaron a correr por mis mejillas. En la sala de estar, donde los familiares se reunían para Año Nuevo, yo estaba sola, dejada de lado, empujada a los márgenes como una extraña. El frío tacto del suelo me recordó dolorosamente lo fuera de lugar que estaba. Mi marido desvió la mirada y mantuvo los ojos fijos hacia abajo. A pesar de ser mi pareja durante 10 años, se sentía como un extraño en ese momento. Además, no puedo perdonarte por engañar a mi hijo para que se case contigo. Tus acciones son imperdonables y este matrimonio es una evidente discordancia. Heather caminó deliberadamente hacia mí con pasos lentos, sus ojos llenos de un desdén flagrante. La atmósfera tensa era sofocante, y las miradas frías de los parientes se sentían como agujas que me pinchaban la piel. Si tan solo hubiera venido de un entorno más adecuado, tal vez no habría enfrentado esta humillación. Sin embargo, los 10 años que dediqué a esta familia no fueron una mentira. Temblando en la esquina de la habitación, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había un documento que contenía verdades impactantes. Heather abrió el sobre con una expresión inmutable y leyó su contenido. Mi nombre es Chelsea Willis, y esta es la historia de cómo mi vida dentro de la familia Willis se volvió asfixiante. Mi primer encuentro con Heather, mi suegra, fue muy duro. La relación estaba marcada por una atmósfera fría y tensa, pero yo creía que, como familia, eventualmente encontraríamos puntos en común y nos volveríamos más cercanos. Sin embargo, estas esperanzas se vieron aplastadas con el paso del tiempo. Chelsea, ¿qué usaste para la sopa esta mañana? La mirada aguda de Heather me atravesó durante el desayuno. Usé apio, respondí con cautela, pero Heather chasqueó la lengua en señal de desaprobación. ¿Apio? Supongo que ese es el sabor de tu familia, pero en esta casa no usamos un caldo tan barato. Pobre Ryan, teniendo que comer comidas tan mediocres. Mi suegro, Lance, levantó la vista de su periódico con una mueca, pero no dijo nada. Mi esposo Ryan también permaneció en silencio. Todo lo que pude hacer fue inclinar la cabeza y murmurar una disculpa. Las críticas de Heather no se detuvieron en mi cocina. Encontraba fallas en cada aspecto de mi vida diaria. Chelsea, ¿esa falda es la que planeas usar para trabajar?, me preguntó mientras me preparaba por la mañana. Sí, pensé que sería práctica y cómoda. Heather dejó escapar un suspiro dramático mientras me miraba. Práctica, eso es solo una excusa descuidada para ser perezosa. Como la esposa de un Willis, necesitas vestirte más apropiadamente. Asegúrate de estar presentable y no avergonzarte de que te vean. ¿Qué significa exactamente ser la esposa de un Willis? Cuanto más hablaba Heather de su orgullo por el linaje, más dudoso me parecía. Las afirmaciones sobre ser sirvientes de los samuráis o tener un abuelo que era congresista sonaban grandiosas, pero dudaba de su validez. Independientemente, las palabras de Heather no le daban derecho a menospreciarme constantemente. Incluso en casa, no sentí paz bajo su atenta mirada. Chelsea, olvidaste planchar esta camiseta de nuevo. Las mujeres de la familia Willis nunca son tan descuidadas. ¿Tu familia te crió con tal desprecio por los modales básicos? Cada vez que ella mencionaba mi crianza, tocaba una fibra sensible. Mis padres habían fallecido cuando yo era joven, y fui criada por parientes lejanos. Las palabras de Heather parecían desestimar la calidez de una familia que nunca había conocido. Lo siento, lo arreglaré de inmediato. No lo arregles de inmediato, hazlo bien desde el principio. Eres una esposa Willis, actúa como si así fuera. 6 meses después de mi matrimonio, cuando finalmente le conté a Ryan sobre el comportamiento de Heather, le dije, Ryan, ¿podemos hablar sobre tu madre? Parecía incómodo tan pronto como lo mencioné. Mamá puede ser estricta, pero no quiere hacer daño. ¿No quiere hacer daño? ¿Qué se supone que debo hacer con eso? El trato de Heather solo se intensificó después de eso, volviéndose particularmente dura sobre el hecho de que aún no había tenido hijos. Chelsea, ¿por qué no has tenido hijos todavía? La familia Willis siempre ha sido bendecida con hombres fuertes. ¿Estás siquiera intentándolo? En el momento en que escuché sus palabras, mi corazón se congeló. La verdad era que Ryan era el que tenía problemas de fertilidad, un hecho confirmado por el médico.
pero no había forma de que pudiera revelárselo a Heather. Lo siento. Estamos haciendo lo mejor que podemos, eso fue todo lo que pude decir. Heather se burló de mi respuesta. Haciendo lo mejor que puedes. Bueno, no voy a contener la respiración. A pesar de sus crueles comentarios, lo soporté, no quería poner en peligro mi relación con Ryan. Para mí, la familia era algo irreemplazable. Ya que crecí como huérfana bajo el cuidado de parientes, valoré a esta familia a pesar de sus desafíos. Pero recientemente comencé a cuestionar el comportamiento de Ryan. Trabajaba hasta tarde con más frecuencia y volvía a casa en horas extrañas. Nuestras finanzas familiares se estaban reduciendo notablemente. Estos cambios alimentaron mi creciente sensación de inquietud. Aún así, traté de confiar en él. Pero la combinación del abuso implacable de Heather y la indiferencia de Ryan estaba rompiendo lentamente algo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esto? Chelsea, ¿estás escuchando? Su voz me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta lentamente, forzando una sonrisa extraña, y asentí. Sí, estoy escuchando. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya se estaba desmoronando. Heather decidió organizar una reunión de Año Nuevo para mostrar el linaje familiar. Lo anunció durante una conversación sobre la reciente promoción de Ryan. Mientras Lance hablaba del nuevo puesto de Ryan, Heather interrumpió con entusiasmo. Es importante recordarles a todos la grandeza de nuestra familia. Ese día, Heather instruyó, Ryan invitará a todos sus parientes paternos. Ni un solo pariente del lado de Heather fue invitado. Heather, ¿no invitarás a nadie de tu lado de la familia? Suspiró dramáticamente, como si estuviera molesta por la pregunta. Mi familia vive lejos y no son del tipo que aprecia reuniones como esta. Sus palabras se sintieron cargadas de desdén. Llegó el día de la reunión y la casa estaba llena de la familia extendida de Ryan. Heather estaba de pie en el centro de la sala principal, mostrando con orgullo un árbol genealógico. Nuestros antepasados eran leales vasallos de los señores feudales. Esta familia tiene una historia noble y legendaria. Como pueden ver, mi abuelo fue un congresista que contribuyó en gran medida al desarrollo de esta región. El árbol genealógico estaba lleno de nombres desconocidos. Heather describió meticulosamente los logros de cada persona, enfatizando su importancia, pero algo sobre su historia no me convenció. En el extremo derecho del árbol genealógico, un nombre me llamó la atención. Era el mismo apellido que los suegros de mis amigos de la infancia. Esa familia era de la misma zona que Heather afirmaba ser su lugar de nacimiento. Mientras Heather continuaba su monólogo, no pude sacarme de la mente la creciente duda. Esa noche, me acerqué a mi amiga. Lo siento por la pregunta repentina, pero, ¿el apellido de tu esposo no es Willis? Sí, ¿por qué preguntas? Se trata de algo que mi suegra, Heather, mencionó. Está reclamando un linaje familiar que parece muy similar al de sus suegros. Le expliqué brevemente sobre el árbol familiar que mostró Heather y sus afirmaciones jactanciosas. La historia de Heather no parece coincidir con lo que he escuchado sobre la familia de su esposo. Eso es extraño. Déjame consultar con mis suegros y te responderé. Mientras tanto, el comportamiento de Ryan se volvió cada vez más sospechoso. Estaba bastante distante y, a menudo, parecía a punto de decir algo solo para permanecer en silencio. ¿Hay algo mal?, le preguntaba con gentileza, pero él siempre apartaba la mirada. No, no es nada. Su teléfono sonaba más a menudo y salía de la habitación para atender llamadas en privado, regresando con una expresión inquieta. Sintiendo aún más mi inquietud, todavía quería confiar en él. Sin embargo, Heather continuó con su crítica implacable que empeoró a medida que se acercaba la reunión de Año Nuevo. Chelsea, debes aprender a comportarte de una manera apropiada para esta distinguida familia. Todo lo que haces te hace destacar por las razones equivocadas. Sus palabras me dolieron profundamente. Mientras esperaba la respuesta de mi amiga, el tiempo pareció extenderse insoportablemente. Unos días después, mi amiga volvió a llamar. Chelsea, revisé los registros familiares. El nombre de Heather no aparece en ninguna parte, y tampoco se menciona a un congresista ni a un vasallo feudal en los registros. En el momento en que escuché esto, mis sospechas se solidificaron en certeza. La historia de la orgullosa familia de Heather era una fabricación. Le pedí a mi amiga que me enviara copias de sus documentos familiares para verificar. Una vez que los tuviera en la mano, podría confrontar a Heather con la verdad. Pero, ¿cómo manejaría las consecuencias? A medida que se acercaba el año nuevo, Heather se volvió aún más insistente en prepararse para la reunión. Chelsea, no hagas nada para avergonzar a esta familia durante el evento. La mejor contribución que puedes hacer es quedarte en silencio en la esquina. Pasé noches sin dormir, dividida entre la frustración y la tristeza. Las palabras de Heather resonaban en mi mente, dejándome inquieta e incapaz de concentrarme. Entonces, otra pregunta comenzó a atormentarme. ¿Qué secretos estaba escondiendo Ryan en su teléfono? Una noche,
Mientras dormía, me encontré mirando su teléfono, pensando en si debería verificarlo. Respiré profundamente, sintiendo como si hubiera llegado un momento crucial. Las mentiras de Heather y los secretos de Ryan descubriría todo. La mañana de la reunión de Año Nuevo, me senté sola en una pequeña mesa de la esquina de la cocina. El aire estaba lleno de un aroma festivo de platos tradicionales, pero no podía sentir nada. Frente a mí, una variedad de platos coloridos, probablemente todos ellos preparados por Heather. Sostuve mis palillos en mi mano, pero no pude animarme a comer un solo bocado. De la habitación de al lado, la risa de Heather sonó. Podía escuchar a los familiares charlando y riendo, y estaba claro que Heather estaba en el centro de atención. Honestamente, Chelsea es una nuera tan inútil. Su voz estridente atravesó las paredes y sus palabras me cortaron como un cuchillo. Ni siquiera puede manejar las tareas básicas del hogar correctamente. Qué vergüenza tener a alguien como ella en nuestra familia. Mis manos temblaban mientras apretaba los palillos. Las palabras de Heather resonaban en mi cabeza, y sentí un dolor agudo en el pecho. Las voces de la habitación de al lado continuaban. Justo el otro día, quemó uno de los platos para esta comida de Año Nuevo. ¿Puedes creerlo? Los parientes se rieron torpemente ante su historia, su incomodidad palpable incluso a través de la pared. La nuera que fracasa en todo lo que hace. Ryan debe haber tenido un juicio terrible para elegirla. Lentamente, dejé mis palillos y crucé mis manos temblorosas sobre mi regazo. La frialdad de mis dedos delataba mi lucha por reprimir mis emociones. La voz de Heather se hizo más aguda. Alguien como ella no merece ser parte de esta distinguida familia. Debería dejar a mi hijo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Mi visión se nubló mientras mi ira y tristeza brotaron a la superficie. Me levanté lentamente, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que contenía la verdad. Mis manos temblaban mientras lo sostenía y respiré profundamente antes de entrar en la habitación de al lado. El rostro de Heather se agrió de inmediato cuando me vio. Entra. ¿Qué quieres ahora? La habitación quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia mí. La animada charla se detuvo y fue reemplazada por una fuerte tensión. Caminé hacia el centro de la habitación, el sobre apretado con fuerza en mi mano. Lentamente lo coloqué sobre la mesa y tomé un paso atrás. Esta es una carta de la amante de Ryan. Mi voz era firme incluso cuando mi mano temblaba. La habitación se congeló y todos me miraron en estado de shock. Continué firme. Por dentro también hay un acuerdo de divorcio firmado por Ryan. Y una cosa más. Está embarazada. Jadeos y murmullos estallaron por los parientes. La cara de Heather se puso pálida mientras golpeaba su mano sobre la mesa. Eso es mentira. Esto es absurdo, pero su voz temblaba de desesperación. No es mentira. Puedes preguntarle a Ryan tú mismo. Mi voz era fría mientras la miraba directamente. Un pariente finalmente rompió el silencio. Su voz incierta. Si esto es cierto, entonces esto es un asunto serio. Heather trató frenéticamente de explicarse. Sus palabras salieron incoherentes. Alguien debe haber falsificado esto. Todos son mentiras. Pero las miradas de los familiares se volvieron más frías. ¿Sabes por qué saqué esto a relucir hoy? Me volví hacia Heather y la miré a los ojos con una mirada firme. Me has humillado una y otra vez. Me has llamado inútil, indigna, una desgracia. Pero no permitiré que me degrades más. Mis palabras se sintieron como una declaración. No solo para Heather, sino para mí. El peso de su opresión se levantó ligeramente de mis hombros mientras hablaba. Heather se quedó congelada, incapaz de responder, y la habitación cayó en un silencio incómodo una vez más. Detrás de mí, el sonido de una silla raspando contra el piso hizo eco. Al darme la vuelta, vi a Lance, el esposo de Heather, levantándose lentamente de su asiento. Su expresión era grave y sus movimientos deliberados. Heather, su voz era baja y tranquila, pero con una autoridad innegable. ¿Qué estás diciendo? Lance, su voz vaciló, y un dejo de pánico se apoderó de ella. Lance respiró profundamente antes de volverse hacia mí. Chelsea, lo siento. Debería haber hablado antes. Te he visto sufrir durante demasiado tiempo. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y abrí los ojos un poco más. Heather, hay algo que he mantenido oculto durante años. Heather endureció su mirada, atreviéndose hacia él. ¿De qué estás hablando? Su voz tenía una mezcla de sospecha y pavor. Tengo un hijo con otra mujer. Los jadeos llenaron la habitación. El rostro de Heather se volvió ceniciento, y se tambaleó hacia atrás. Eso es mentira. Tiene que serlo. No lo es, según tu lógica. Mi infidelidad estaría justificada si es por el bien de proteger a la familia. Sus palabras estaban despojadas de ironía, y su mirada penetrante no vaciló. No eres mejor que yo. ¿Cómo te atreves a criticarme? Has herido a Chelsea mucho peor de lo que yo podría. La has avergonzado frente a la familia. La has criticado y menospreciado cada uno de sus movimientos.
Cualesquiera sean los defectos que tenga, no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que continúes con esto. El desafío de Heather se derrumbó bajo su mirada severa, y se desplomó en su silla. Di un paso adelante y saqué otro sobre de mi bolso. Esta es la prueba de tus mentiras, Heather. Coloqué los documentos, el árbol genealógico y los registros sobre la mesa. La cara de Heather se contorsionó al darse cuenta de lo que eran. ¿Qué es esto? Esta es la verdadera historia de la familia a la que has estado fingiendo pertenecer. La mano de Heather tembló mientras vacilaba y se acercaba vacilante a los papeles. Sus ojos se clavaron en las páginas, y su expresión se tornó cada vez más de pánico. Tu nombre no está aquí, toda tu historia es una invención. La respiración de Heather se entrecortó, y dejó caer los papeles como si la quemaran. No, esto no puede ser, su voz se quebró, y por primera vez se vio realmente rota. La habitación quedó en silencio. El peso de la verdad se apoderó de todos los presentes. El ambiente era sofocante, salvo por las respiraciones superficiales de Heather mientras miraba los papeles condenatorios sobre la mesa. Los parientes intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, disgusto y lástima. Ya tuve suficiente, dijo Lance, rompiendo el silencio, firme pero cargado de decepción. Tus mentiras, tu arrogancia, tu constante necesidad de derribar a los demás han ido demasiado lejos. Lance, solo quería preservar nuestro legado familiar. Su voz era apenas un susurro, disminuyendo con cada palabra. ¿A qué costo? Has alejado a Chelsea, la has faltado al respeto y ahora te has humillado frente a todos. Heather abrió la boca para protestar, pero pareció pensarlo mejor. Su mirada cayó a su regazo. Me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba la escena, sintiéndome reivindicada y vacía. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad para exponer la verdad, pero se sintió como una victoria perversa. He soportado tanto por el bien de esta familia. Mi voz se quebró mientras hablaba, con lágrimas brotando a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, pero ahora veo que mis esfuerzos fueron en vano. Nunca me viste como familia, solo como alguien a quien controlar y dominar. La cabeza de Heather se levantó de golpe ante mis palabras, pero no respondió. Sus ojos buscaron desesperadamente algún apoyo entre los parientes, pero no recibió ninguno. Heather, nunca imaginamos que caerías tan bajo. Uno de los parientes mayores finalmente habló, su tono mezclado con decepción. Le debes una disculpa a Chelsea. Los labios de Heather temblaron, pero no salieron palabras. Lance suspiró profundamente y se volvió hacia mí. Chelsea, has sido tratada injustamente, y por eso me disculpo profundamente. Asentí, reconociendo sus palabras, que no podían borrar los años de dolor. Reuniendo mis fuerzas, caminé hacia la puerta. Mi decisión es definitiva. Este es el final para mí. Ya no seré parte de esta casa. Jadeos resonaron por la habitación cuando mis palabras se hundieron. Chelsea, espera, Ryan, que había permanecido en silencio hasta ahora, se puso de pie con el rostro pálido. No te vayas, podemos resolver esto. Me volví para mirarlo, mi expresión endurecida por años de decepción. Es demasiado tarde. Ryan, mi voz era firme, aunque vaciló un poco con el peso de mis emociones. Le he dado todo a esta familia, y todo lo que he recibido es ridículo y abandono. Merezco algo mejor. Los hombros de Ryan se desplomaron, y su rostro se arrugó mientras se daba cuenta de que no había forma de convencerme de quedarme. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás a la familia que me había causado tanto dolor. Cuando salí, el aire fresco del invierno llenó mis pulmones, y sentí lágrimas mordaces y liberadoras corriendo por mi rostro. Pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de liberación. Por primera vez en años, me sentí libre. Me alejé de la casa, cada paso sintiéndome más pesado pero más ligero al mismo tiempo. El viento frío picaba mis mejillas, pero también llevaba una sensación de liberación. Este fue el primer paso para recuperar mi vida.